Bueno, muy buenas tardes, agradecemos la presencia, agradezco la invitación al Colegio Profesional de tener la posibilidad de moderar este panel cuyo tema es interesantísimo y bien de vanguardia. Tenemos el gusto voy a presentar a quienes nos acompañan. Valeria Méndez es licenciada en Turismo por la Unidad KS Mar del Plata y máster en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos por la Universidad Autónoma de Barcelona, becada por el Ministerio de Industria y Turismo de España. Actualmente es directora general del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata y tiene a su cargo la dirección y coordinación del Centro Cultural Estación Terminal Sur. Con experiencia en docencia y consultoría, se ha especializado en turismo accesible, habiendo participado en el diseño de políticas públicas para la gestión de Mar del Plata como destino accesible. Emiliano Felice. Bienvenido. Emiliano Felice es licenciado en Turismo por la Universidad del Salvador y maestrando en Desarrollo Turístico Sustentable de la 9ª cohorte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posee experiencia laboral tanto en el sector público como en el privado, como propietario y director de establecimientos hoteleros y empresas de viajes. Fue secretario de Turismo de Villa Gesell y cuenta también con trayectoria docente. Actualmente es propietario de la Morada Part Boutique y Spa y concejal del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Gesell. Bienvenido. Y Gonzalo La Rosa es diplomado en Smart Cities por la Universidad Austral, gestor en destinos turísticos inteligentes por la Asociación Española de Normalización, diplomado en Big Data para la gestión estratégica del turismo por la UNSAM y máster en Smart Cities, Sostenibilidad y Gestión Urbanística por la Universidad Isabel I de España. Es experto en ciudades y destinos turísticos inteligentes y en planificación, monitoreo y evaluación pública, en gestión por procesos, en gestión pública nacional y subnacional y experto en gestión para resultados y en financiamiento internacional. Bienvenido. Como verán, tenemos un panel excelente. Hemos organizado la dinámica de la siguiente manera. Cada uno de los participantes va a tener 15 minutos para presentar sus experiencias y después, si hay alguna pregunta, lo vamos a hacer al final de toda la charla. Hemos organizado de la siguiente manera. Lo invitamos a Gonzalo primero a darnos una introducción sobre la temática, que es tan interesante y de vanguardia. Y posteriormente, Valeria y Emiliano nos van a dar su mirada desde su experiencia en casos específicos de aquí de la provincia de Buenos Aires. Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Anemiren. Bueno, es un placer estar acá. Gracias al Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires, al destino anfitrión también, a Valeria, a Bernardo y obviamente a la provincia anfitriona también, a Soledad y a todos los equipos. Y compartir el panel, ¿no? Por supuesto, con personas con las que hemos o estamos trabajando el tema de destino turístico inteligente, así que obviamente también es un placer estar acá con ellos. Hay una presentación. Acá la estoy abriendo. Perfecto. No sé si de técnica, sí, para que... Lo que voy a contar mientras abrimos la presentación es que, hablando de turismo 4.0, y siempre uno piensa, cuando habla de 4.0, lo asocia directamente a tecnología, ¿no? Inteligencia, tecnología, son términos que por lo menos enseguida van de la mano, al menos mentalmente, o los asociamos mentalmente a eso. Pero la realidad es que, y acá hay muchos compañeros, compañeras, colegas con los que venimos trabajando también el tema de TI, no es solamente tecnología, es más, diríamos que la tecnología es un 20% menos de la aplicación de un modelo de destino turístico inteligente. Pero sí es importante destacar, en el marco de ese modelo de TI, que hay una necesidad de gestionar información, que por supuesto la tecnología ayuda y acompaña esa gestión de información, porque se tienen que cumplir con otros ejes aparte del tecnológico. Y ahí es donde justamente tenemos que vincularnos con el tema de TI. No sé si están familiarizados con el término destino turístico inteligente. Rápidamente quiero contarles que es un modelo que se creó en España hace más de 10 años. Se está implementando en España en 400 destinos. Hay 400 destinos españoles que comenzaron el proceso.
A partir de ahí, la Comunidad Europea, destinos como, o países como China, Tailandia, Indonesia, en otros continentes, Canadá, han empezado a trabajar el modelo. Y en América Latina, desde la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, empezamos a trabajar también, y obviamente en Argentina, con el Instituto Ciudades del Futuro, una modificación del modelo, ¿sí? Porque lo que sucede en España no es lo mismo que lo que sucede ni en Argentina, ni en Brasil, ni en América Latina. Entonces, el modelo de TI sí tiene 5 ejes, que son los que intentamos mantener, independientemente de que cada país y que cada destino puede llegar a tener distintas prioridades de política pública. Pero bueno, los ejes son justamente gobernanza, que es trabajando actores públicos y privados en una gestión compartida y colaborativa de un destino turístico, todo un desafío, ¿no? Sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, que es justamente desarrollo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, incluso regeneración del turismo, resguardando y cuidando el patrimonio turístico, natural y cultural que tiene cada destino. El tema de la tecnología, por supuesto, gestión de datos para toma de decisiones. Estamos acá, justamente también me adhiero y me sumo a la referencia de Leandro como uno de los pilares en lo que tiene. De hecho, hicimos la diplomatura de Big Data juntos. Como alguien que impulsó acá en Mar del Plata esa toma de decisiones. Por supuesto que la tecnología acompaña, pero también acompaña en las comunicaciones al turista. También acompaña la tecnología en la gestión de la información para el sector privado, no solamente para el sector público. Por eso es que, y también acompaña para la promoción turística la tecnología. Hoy no se piensa en promoción turística antes de que venga un turista, si no es desde un punto de vista tecnológico y digital. Pero eso es la tecnología, ¿sí? Es un apoyo al resto, un apoyo a lograr una gestión colaborativa, un apoyo a lograr una planificación sostenible del destino. Innovación, ¿sí? Turismo súper competitivo. Tenemos que pensar en qué diferenciación hacemos de nuestros productos turísticos y tenemos que pensar de qué manera gestionamos lo que corresponda, el territorio público o el territorio privado, para que el turista la pase mejor y tenga la mejor experiencia posible. Y por último, sí, y no menos obviamente importante, todo lo contrario, la accesibilidad. Empezar a pensar el turismo como un turismo universal, como se dice, como un turismo en donde todas las personas puedan aprovechar de un destino turístico experiencias turísticas de valor. Esos 5 ejes son los que representan el modelo de destino turístico inteligente y es un poco lo que empezamos a trabajar en el instituto y en la red. Y cuando decimos en la red, nosotros hemos trabajado en varios países, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, ahora en México. Hay más de 100 destinos turísticos que están trabajando el modelo de TI en toda América Latina. La mayoría de ellos obviamente son destinos consolidados, grandes, pero hay muchos destinos, bueno, veía por ahí a Fátima también de Mar Chiquita, a algunos destinos también que tienen también esa necesidad y esa posibilidad de trabajar de una manera diferenciada, ¿sí? El modelo de TI. Por eso también es importante de destacar que es un modelo internacional que efectivamente tiene una probada trayectoria, por lo menos en los últimos 3 o 4 años. La siguiente es, acá, ¿qué es lo que destacamos cuando hablamos del modelo de TI? Justamente el rol de, ¿por qué estamos en este congreso, ¿no? El rol de los profesionales en turismo en la aplicación del modelo de TI. Y hay un desafío que no está ahí, ¿sí? No está en la presentación, pero el gran desafío que tiene justamente el modelo de TI es el tema de la gobernanza. Es el trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Es que todos empecemos a trabajar una visión común, compartida, una planificación ni siquiera tan estratégica, una planificación de acciones de corto plazo en común, una promoción conjunta digital, ¿sí? Cosas más básicas incluso. Pero esa necesidad de que todos empecemos a pensar en destinos que tienen por lo menos indicadores comunes a los cuales todos tienen que llegar,
que todos mantengan una gestión de información adecuada y que todos se la compartan, eso ya es un logro importante. Y los profesionales en turismo son aquellas personas que efectivamente son los que pueden liderar ese proceso, ya sea desde el sector público o desde el sector privado. No hay mucha vuelta. Por eso es importante que ese rol de los profesionales tenga que ver con una gestión, como dice ahí, una visión compartida y estratégica. Como dice ahí también, el transformar esos datos en decisiones. A veces hemos trabajado en algunos destinos como Medellín, que tiene un sistema de inteligencia turística que es vanguardia total. Y invierte un montón de dinero, compra un montón de datos. Y después el prestador turístico, el hotelero, la agencia, el organizador de un evento, no entra a esos grandes tableros con miles de filtros y quizás no aplica eso a su día a día de la toma de decisiones. Entonces, involucrar al sector privado en el diseño de esa gestión de información. Eso es justamente un destino turístico inteligente. Es cómo usar esa información para la toma de decisiones de política pública, que son súper necesarias, pero también para la toma de decisiones diarias del sector privado, que por supuesto es lo que hace el diferencial. Y acá también, tomando las palabras también del presidente del ente, no hay un turismo si no hay un sector privado, obviamente, que efectivamente acompañe y lo aplica. Comunicarse, como decía, eficazmente, ¿sí? La comunicación y el uso de las tecnologías ahora habilita a que la promoción con inteligencia artificial, por ejemplo, está mandando entender cómo mandar los mensajes, entender cómo funcionan las redes sociales, entender cómo funcionan los algoritmos de recomendaciones. Eso es comunicar eficazmente y eso obviamente lo tienen que hacer todos los profesionales en turismo. Innovar, ¿sí? Gestión de la innovación es ya un deber ser que para ser competitivos y para ante tanta oferta, ¿sí? Si no nos diferenciamos de alguna manera, no vamos a lograr justamente crecer ni como destino ni con nuestros emprendimientos. Entonces, esa innovación incluso es lo que hace que el mismo profesional se sienta, ¿sí? Que está contribuyendo a cosas nuevas. Por eso la innovación es un motor importante en lo que es un DTI. Y después, por supuesto, ¿no? Capacitarse para un turismo de acceso universal y desde ya capacitarse para que en el destino turístico se cuide y se respete el patrimonio natural y cultural e incluso se impulse la economía local, que eso también es un desafío y es un conjunto de requisitos dentro de lo que es el modelo de DTI. Lo que yo les voy a contar rápidamente, para dejarle también el tiempo a mis compañeros y compañeras de panel, es el caso de que estuvimos hace unos 10 días en un evento que organizamos nosotros, que es la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, que en este caso elegimos Bonito, que es el principal destino de ecoturismo de Brasil, por 17 años consecutivos, es el principal destino de ecoturismo de Brasil. ¿Y por qué elegimos Bonito? No solamente porque, aparte, como el nombre lo dice, es un destino impresionante, ¿sí? Absolutamente de naturaleza y de ecoturismo, pero específicamente lo elegimos, bueno, ahí hay algunas fotos, ¿no? de lo que es el destino. Tiene aparte componentes innovadores de experiencias turísticas, ¿sí? Desde cuevas donde se hacen buceo hasta experiencias donde uno navega flotando en un río 2 horas y media, ¿sí? Mientras se cruza con peces y con la naturaleza propia de quizás algún yacaré también ahí dando vueltas y alguna anaconda también por ahí dando vueltas también. Así que vimos. Así que eso es un destino también que innova y desarrolla productos turísticos. En la próxima, Ané, ¿por qué elegimos Bonito? Son muchas cosas, no las voy a mencionar todas, pero sí hay 2 o 3 que tienen que ver justamente con el rol de la profesionalización, con el rol del trabajo mancomunado y conjunto de profesionales en turismo que empezaron a pensar el destino de otra manera. Por ejemplo, el destino fue, en su momento, ahora ya hay otros, pero en su momento fue el primer destino 100% carbono neutro del mundo, ¿sí? Renovó el certificado justamente en el momento de la feria, del evento.
esto implica que hay un montón de gente trabajando para recolectar información, para ver cómo compensar efectivamente la huella de carbono de los que trabajan en el destino y de los que vienen en el destino. ¿Sí? Y acá estamos hablando del sector público y del sector privado, de prestadores turísticos, de organizadores de eventos y también de proveedores de artesanías, de feriantes, de productores. ¿Sí? Por eso es tan importante, y la mayoría de los atractivos de Bonito son privados. Diría casi todos, tiene alrededor de 30 parques, creo que son solo 3 públicos. Por eso es tan importante gestionar y profesionalizar ese rol y capacitarse y entender la necesidad de que haya un destino sostenible ambientalmente. Y por eso es que Bonito entendió esto y hace ya unos 5 años empezó a trabajar en esto, que le llevó 3 años implementarlo. Otra cosa que tiene es algo que se llama el voucher, ahora digital, pero voucher único. Como casi todos los atractivos turísticos son de naturaleza, bueno, por lo menos los principales todos, tienen obviamente una capacidad limitada de carga. Esa capacidad limitada de carga, que en algunos son 70, en otros son 200, en otros son 300 por día, lo tenían que gestionar de alguna manera. Iba en contra también de la posibilidad de vender eso o de revender. Entonces, hace como 15 años, que era una batalla campal en las ciudades, en las calles de Bonito por agencias y vendedores que se le tiraban encima a los turistas, decidieron desarrollar un voucher único en donde toda agencia, para poder mandar a alguien a un parque, tenía que hacerlo a través, hoy ya es un sistema informático, de un sistema informático unificado, que obviamente eso generaba la facturación, las comisiones, las ganancias correspondientes, pero gestionaba la capacidad de carga de manera unificada, con un solo aplicativo. Esto también permite que, como la agencia es la vía de contacto directa con el turista, tener todos los datos de lo que hace el turista. Cada parque que un turista visita queda registrado en ese voucher único. Por supuesto, no sé quién es el turista, súper anónimo, y también respetando la información privada del prestador, tanto de la agencia como del parque. Pero los datos agrupados sí los tengo. Entonces tengo toda la información de qué nacionalidad es un turista anónimo, pero que esos turistas de esa nacionalidad principalmente eligieron tales parques. Y qué días, y cuánto tiempo se quedaron, y cuánto dinero gastaron, por lo menos en esos atractivos. Por eso y eso permitió gestionar la capacidad de carga también, y hacer que Bonito sea un destino turístico sostenible. Esto lo hicieron hace 15 años. El voucher digital se implementó hace poco, digital, pero antes lo hacían en papel. Por eso es que, y esto fue iniciativa de un consejo turístico que tiene 20 años, público-privado. Y en ese sentido es que intentamos trabajar. Y después, por último, accesibilidad, que también velaron por desarrollar, no solamente en el centro de Bonito, que es bastante pequeño en realidad, pero sí que haya, no todas las atracciones, porque hay atracciones que tienen, uno baja 20 pisos por escalera para llegar a una caverna, pero sí hay atractivos que tienen casi todos sus experiencias, algunos parques tienen todas sus experiencias con posibilidades de que haya un acceso universal o por lo menos tienda a ser universal. Y esos son los casos, por ejemplo, de Naciente Azul, que es un atractivo privado, pero que también trabaja en pos de esa accesibilidad universal. Así que eso como para establecer algunos ejemplos, y esto obviamente hay muchos otros, y invitar también a que conozcan justamente el modelo de TI, porque, bueno, recién me cruzaba con gente con la que hemos compartido también alguna aula, alguna clase, ¿sí? alguna referencia vinculada con eso, entendamos, independientemente del modelo metodológico que se use, es que necesitamos que los profesionales de turismo estén liderando este proceso de transformación, porque no son los datos, es qué hacemos con los datos. Y esa interpretación de qué hacemos con los datos solamente la pueden hacer los profesionales en turismo para poder llevar a cabo esta transformación de destinos sostenibles o inteligentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Emiliano.
¿Querés seguir vos o Valeria? ¿No? Emily. Bueno, ¿querés llevarme para allá? ¿O querés que te deje acá? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mancay, Esteban, a todo el equipo de profesionales del Colegio de Profesionales del Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Agradecerles esta invitación, agradecerles que hayan decidido hacerlo en nuestra ciudad querida Mar del Plata. Como dijimos, ya Amancay dijo la ciudad más linda de Argentina, nosotros ya pasamos a decir la ciudad más linda del mundo, bueno, ya somos un montón, pero bueno, así lo sentimos quienes estamos a cargo de la comunicación y la gestión del destino turístico de Mar del Plata. Acá está mi presentación, ¿no? Abro directamente, perdón que tengo acá todo. Bueno, yo lo que les voy a contar un poco que sí, estamos trabajando junto a Gonzalo, en la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, junto a Ciudades del Futuro, para ser un destino turístico inteligente. Está trabajando todo el equipo del ente de turismo, sobre todo el equipo de investigación y desarrollo, que lo comenzamos a hacer, volvemos a nombrarlo a Leandro, porque para nosotros Leandro, más allá de ser un amigo, un gran profesional, muchos de ustedes los conocieron, a Leandro Lafan, lo traigo a mención constantemente porque su pérdida para nosotros fue devastadora. Y bueno, y me gusta nombrarlo en estos momentos donde se encuentran tantos profesionales como era él. Así que Leandro comenzó conmigo justamente a trabajar, a ser parte de la red de destinos turísticos inteligentes cuando empezamos a trabajar los datos de Big Data. Cuando nosotros comenzamos con Big Data, que me gustaría mostrarlo en la presentación, a ver si la podemos poner, ya está. Listo, me voy a parar, me gusta más hablar un poco más como ustedes están acostumbrados, la mayoría de docentes también, la universidad, por ahí a ser un poquito más descontracturados y contarles un poquito, sin irme por las ramas, de todo lo que estamos trabajando en el ente municipal de turismo para hacer un destino turístico inteligente. Y para esto dijimos que, bien Gonzalo lo explicó, trabajamos en la gobernanza, con el manejo de datos, en la innovación, con la aplicación de las nuevas tecnologías, la tecnología, sustentabilidad y la accesibilidad, que bueno, accesibilidad fue el primer punto donde nosotros empezamos a trabajar fuertemente, allá por el año 2008, donde Mar del Plata implementó las directrices de accesibilidad para establecimientos turísticos y hoy tenemos ya 42 establecimientos del sector privado, por eso insisto, sin el sector privado no podríamos ser tampoco un destino turístico inteligente si no se sumara a todos los desafíos que nosotros y ustedes como profesionales tienen que encarar dentro de las políticas públicas o las políticas privadas. Somos miembros de la red, esto se los iba contando mientras justamente la presentación no estaba en funcionamiento, ya lo dijimos, estamos trabajando en eso con la capacitación justamente del Instituto Ciudades del Futuro para poder ser un destino turístico inteligente como lo son tantos destinos internacionales. Gobernanza basada en datos. Esto es un poco donde nos vamos a centrar en esta ponencia porque quiero hablar justamente de los datos que manejamos a la hora de la toma de decisiones en la gestión pública y también transmitirlo al sector privado para justamente la toma de decisiones, sea en la decisión de la promoción turística, en la decisión del perfil y el comportamiento del turista que viene a la ciudad de Mar del Plata o justamente para analizar cómo venimos con la afluencia del turismo y de qué zonas y procedencias. Para esto, nosotros usamos el registro de administrativos para la estimación del arribo de turistas, complementamos técnicas tradicionales con las nuevas técnicas de la aplicación de Big Data. Encuesta de ocupación hotelera, lo seguimos haciendo con los métodos tradicionales, con el acompañamiento de todos los hoteleros que nos ayudan y nos brindan la información. La encuesta de perfil y comportamiento del turista, nosotros solemos hacer en este momento, tenemos un convenio con la Universidad Nacional donde muchos estudiantes están trabajando con nosotros, acompañándonos a hacer este trabajo tan minucioso que tiene que ver encuestar sobre todo en eventos y en distintas temporadas, sea de verano, temporada de invierno y distintos fines de semana largos. Y la movilidad de celulares, que es el famoso Big Data. Para esto, como les decía, nos sirve a nosotros para generar información estratégica del destino, ¿no? Saber de dónde proceden, dónde orientar la comunicación, a dónde voy a hacer una activación,
justamente para decir que los recursos sean específicos y no aleatorios, como en algún momento lo fueron. Cuando decimos los desafíos son las nuevas fuentes de datos, estos datos, el Big Data, ¿qué es? Movilidad. Nosotros analizamos la movilidad de ese dato que nos da la telefonía móvil del momento que nosotros compramos, en este momento es Movistar, que nos da esa movilidad, la extracción siempre con datos anónimos, por eso lo decimos, anonimización, que es la eliminación de los datos personales, pero sí del movimiento de ese celular, dónde durmió los últimos 6 meses, para saber dónde habita, dónde se desplaza, dónde se mueve. Esa información es la que compramos, ¿no? Y luego la trabajamos. Y vuelvo a lo que decía también Gonzalo en su ponencia, no podríamos tener datos y comprar datos si no tuviéramos profesionales que pudieran manejar y justamente elaborar lo que queremos saber. Tener datos por tener no tendría ningún tipo de sentido. Y justamente les decía, conocer en los eventos el impacto que deja cada evento masivo, conocer la afluencia, la movilidad de ese turista y el perfil y el comportamiento de la procedencia y dónde habita, cómo se desplaza dentro de la ciudad. Esos son los datos que analizamos. Procedencia, de movilidad, el desplazamiento y el impacto no solamente en los eventos, sino en el tiempo que está en nuestra ciudad. Ejemplos de complementación, por ejemplo, de estudios, analizamos procedencia. Hoy acá les traje los datos de enero del 2025 y sabemos que el 40,1% son del Gran Buenos Aires, el 23,9% del resto del país, 18,8% Cava y 17,2% resto de la provincia de Buenos Aires. Estos datos de procedencia, como les decía, los analizamos con los datos de Big Data. Transporte. El transporte lo analizamos con las fuentes tradicionales que consultamos, tanto ómnibus, ferrocarril, avión y vehículo propio. Vehículo propio lo sabemos por los peajes, ómnibus por la terminal, por las empresas de móvil y bueno, ferrocarril y avión, obviamente que también Aeropuertos 2000 y las distintas empresas y el pool de empresas de ferrocarril que nos brindan la información. Eso es el método tradicional que lo sumamos al método de Big Data y el alojamiento gracias al sector privado que nos brinda la información. Que en este caso hablamos del mes de enero que recibimos 1.378.520 visitantes con una estadía promedio de 3,7 noches. Ahí hablamos de la plaza, de la ocupación global. ¿Y esto para qué se los muestro? Es una aplicación de los métodos tradicionales y los métodos de Big Data, procesados por un equipo de profesionales que forman parte del Observatorio de Investigación y Desarrollo del Ente Municipal de Turismo. Y estos datos son para que siempre no tiramos datos aleatorios, no decimos dónde venimos, los datos son acertados, justamente tenemos fuentes de cómo evaluar esos datos y no que estamos contando porque sí decimos la cantidad de arribos. Y los verificamos justamente con los datos de Big Data si hay algún error, por eso presentamos los datos primero que pueden ser datos temporales y posteriormente damos todo el análisis de Big Data que reforzamos que a veces puede haber un 1, un 2% en el error. Esto cuando les digo, nosotros recibimos este tipo de archivo, por ejemplo, de Big Data. Vuelvo al mismo ejemplo que decíamos, si no tenemos profesionales para tratar los datos, ¿para qué compraría datos? Porque hay que procesarlos estos datos. Y para esto usamos el programa R, que muchos conocerán, que es un sistema estadístico para procesar esos datos y como lidero el equipo, yo al equipo les puedo decir, necesito saber esto, y si no estaba previsto, se analiza también. Hoy analizamos procedencia, pero por ahí también quiero que seamos más minuciosos. Ahora estamos tratando el turismo internacional y detectamos junto al equipo que para detectar el turismo internacional teníamos una falencia con Movistar. Movistar nos daba un número de registro de un aparato telefónico que no es el número del chip. Con lo cual, esto lo detectamos hace muy poquito gracias al equipo profesional y nos estaba dando un turismo internacional abismal de Países Bajos, de Estados Unidos, que eran datos mentirosos, porque el teléfono se compraba en otro lugar y lo que nosotros necesitamos saber es el movimiento del chip, no del aparato telefónico. Entonces, estas cosas se van viendo con un equipo profesional y vamos siendo minuciosos y vamos siendo más exquisitos en la toma de pedido que compramos cada vez más. Pero si no lo supiéramos y no lo analizáramos y no hubiera un equipo estadístico profesional, no lo sabríamos. Y yo les cuento acá que tendríamos un 25% de extranjeros y me mirarían todos que dicen de Países Bajos y de Estados Unidos, que justamente no es nuestro mercado.
Entonces, volvemos acá a la torta. Esto es lo que les decía, estudios que hacemos de la procedencia global y esto que nos sirve, donde aplicamos nosotros nuestra comunicación, no solamente en medios nacionales, sino en medios de la provincia, cómo llegamos a través de redes sociales y a qué núcleos me interesa llegar más para la temporada de verano, en este caso. Procedencia del resto del país. Santa Fe, 5,57%, Tucumán, 2,96%, y esto nos sirvió para recuperar el vuelo de Tucumán que no teníamos. Estos datos de Big Data, recuperamos el vuelo en temporada directo de Tucumán, Mar del Plata, Tucumán, por los datos de Big Data. Por eso les pongo un ejemplo también que nos sirve para traccionar y buscar políticas públicas. Bueno, ahí tenemos Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, justamente que lideran el interior del país. Cuando hablamos de zona de Gran Buenos Aires, justamente nosotros hacemos muchas veces, muchos que han ido a Buenos Aires ven que también hay campañas de vía pública, campaña en subte, campaña en trenes, y sí, lo hacemos porque estos datos nos dicen que es importante estar presente en Avellaneda, quizás en los trenes que comunican Cava con Avellaneda, en las líneas específicas que son nuestro mercado potencial o al que hay que traer y atraerlo un poquito más para que venga. Procedencia dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos dividimos las acciones que hace Mar del Plata, las acciones promocionales que tienen que ver con el mercado internacional y de eventos y convenciones es un área, la promoción que hacemos a nivel país con distintas activaciones otra área y las acciones que hacemos dentro de la provincia de Buenos Aires, que es una activación diferente, que solemos acceder a fiestas provinciales o que estamos en fines de semana con el track turístico de Mar del Plata, que muchos por ahí destinos lo pueden haber visto siempre llevando alfajores, café y estando presentes con toda la guía de actividades que tiene la ciudad para hacerse una escapada a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, acá volvemos a digregar, si nos interesa saber la procedencia por comunas, en ese mapa vemos como las comunas del norte de Cava son las más importantes y va decreciendo de norte a sur. Bueno, este es un análisis que vamos haciendo que justamente es donde más quizás nos interesa que venga el público de esos sectores, por eso potenciamos la comunicación en esas áreas. Después acá hablamos también, que es otra de las cuestiones, que era el movimiento que hace el turista dentro de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, también analizamos ese desplazamiento que tiene que ver dónde se encuentra ese turista en enero de 0 a 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos analizar? ¿Dónde duerme? ¿Dónde se aloja principalmente? Entonces, Centro, Perla, Güemes, Playa Grande, bueno, es donde tenemos la mayor cantidad de alojamiento, pero en muchos casos nos sirve que entre el año, no les traje comparativa, pero entre el año 2021 y este año, el incremento de Chapalmalal y de la zona de acantilados fue incrementándose el 3,9% y antes no había alojamiento en esa zona, casi nulo. Entonces, ahí vemos cómo van creciendo otras zonas del Mar del Plata y cómo van en detrimento otras, como Sierra de los Padres, por ejemplo. Antes Sierra de los Padres había mayor posibilidad de alojamiento, que hoy no es tanta porque es más residencial que de alojamiento turístico y está creciendo Chapalmalal y acantilados. Así que ahí lo vamos viendo con la incorporación de alojamiento extra hotelero que se va desarrollando en estas zonas del sur de Mar del Plata. Estratos etarios, otro de los temas que analizamos mucho en la temporada, que hubo un cambio de comunicación y que recuperamos el turismo joven, que hace muchos años no venía a Mar del Plata y se había perdido. Bueno, como vemos en el mes de enero del 2025, este enero pasado, el turismo joven que consideramos de 18, 29 y 30 y 39 son quien lideran en porcentajes que vienen en el mes de enero y antes este segmento etario no venía a la ciudad de Mar del Plata, justamente porque se pensó en las posibilidades de entretenimiento, los afters, la nocturnidad que hace que ese segmento vuelva. Bueno, me están apurando rápido, así que les voy a pasar al final, que lo que les quería contar era, siguiendo con lo que contaba Gonza de FIDI, que estuvimos presentes en la Feria de Destinos Turísticos Inteligentes,
Recibimos una distinción, pero en este caso no iba a hablar de por qué, que es justamente por accesibilidad. En este tema yo les hablaba de los datos, pero una de las cuestiones que venimos trabajando fuertemente desde el Ente de Turismo y Cultura es en la accesibilidad, en ser un destino accesible, y recibimos una distinción justamente por el programa que veníamos aplicando desde hace muchísimos años con respecto a la accesibilidad turística. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que una alegría, un orgullo estar aquí en este congreso, así que agradecerle a las autoridades del colegio. Y bueno, me parece que lo que hemos escuchado hasta ahora, en mi caso, por lo menos lo que vengo a presentarles, creo que va a complementar bastante bien lo que vimos hasta el momento, ¿no? En principio, quería poner en contexto y además algunos comentarios sobre lo que hemos escuchado hasta el momento. En principio, quería aprovechar la oportunidad de esta atención para un mensaje de solidaridad para con los guías de turismo, ¿no? Para profesionales, colegas guías, sobre todo aquellos que están dedicados a la tarea en los parques nacionales, solidarizarme. En general creo que el sector tiene que solidarizarse porque a través de distintas decisiones hoy del gobierno, con la desregulación del sector turístico, seguramente el contexto está cambiando mucho, el sector está cambiando mucho, y más que nunca, todos los sectores que de alguna manera aquí hay representantes nos tenemos que ayudar, ¿no? Estamos hablando que, entre otras cosas, uno de los ejes y los pilares del modelo de TI es la gobernanza, y que en la gobernanza también la interacción y la colaboración es un pilar importante, y creo que es algo que tenemos que tener muy presente y destacarlo. Por otro lado, quería tomar las palabras de Amancay. Yo también me voy a parar, así puedo ver la presentación. Perfecto, no pasa nada, no hay apuro. Las palabras de Amancay, no sé si estás por ahí. Ahí. ¿Dónde? Allá, bien. Ahí está supervisando todo, allá atrás. Que hablabas sobre la importancia, ¿no? La mirada que tiene el profesional en turismo en los territorios, ¿no? Te escuché en el discurso, me pareció muy atinado. Pero ¿qué pasa? No en todos los territorios hay profesionales en turismo. Aparentemente sí, pero no. La verdad que en Villa Gesell hay un puñado de profesionales en turismo. Un puñado de turismo y un mini puñado trabaja en el organismo gubernamental, en la Secretaría de Turismo. Somos muy pocos. Y yo le pregunto a algunos, Rodrigo Torre, por ejemplo, 12 años secretario de Turismo de la Costa. Rodri, ¿cuántos profesionales de turismo tenías en tu área? ¿Qué me dirías? 4 o 5. Lo mismo en Gesell. Pablo Ledesma, el secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires por los municipios que estuvo. Pablo, ¿con cuántos profesionales contabas? Exactamente, ¿no? Bien, entonces yo le voy a pedir a Bernardo, a la decana Esther, a Valeria, por favor, pasen a algunos profesionales, porque ustedes tienen, que dijo, minado de profesionales. No. Bueno, la cuestión es, qué difícil es implementar políticas públicas vinculadas al turismo cuando no hay profesionales en turismo con quienes poder discutir estas políticas públicas. Entonces uno las termina charlando con el sector, ¿no? Que además tiene perfiles distintos de acuerdo al territorio. En una ciudad grande como Mar del Plata tiene un perfil empresarial de prestadores de servicios, en los pueblos más chicos, porque Gesell es un gran destino turístico, pero es un pueblo en su composición social durante el año, y es muy difícil, digamos, trazar esas políticas turísticas. Así que son contextos que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí más que nunca el profesional realmente hace la diferencia, se nota muchísimo la diferencia. Bueno, creo que para introducirnos a lo que es el tema de TI, creo que Gonzalo lo ha hecho muy bien y Valeria también explicó algunos aspectos que suceden acá en Mar del Plata. Me gustaría saltear, vamos un par más atrás, una más atrás. A ver, ¿no vamos atrás? Los pilares, está medio corrido, a ver, vamos, una más. Otra. Y otra más. Acá.
Le tomé prestado a una profesional mexicana que se llama Gloria Guevara, candidata que se postula para ONU Turismo este año, y en alguna nota por ahí leí que ella hablaba sobre, bueno, con una mirada crítica hacia ONU Turismo, ella decía que había que enfocarse en los resultados, ¿no? Y yo creo que esto es una mirada fundamental para aquellos que si no participan digamos, en el Estado, en las áreas de turismo, y aquellos que aún más tienen un rol preponderante como directivos, como funcionarios principales en esas áreas de turismo, enfocarse en los resultados, ¿no? Porque si no, quien llega ahí administra lo que ya tiene. Y me parece que para transformar las realidades, las problemáticas de cada uno de los territorios, cada uno de los destinos, la verdad hay que enfocarse, como también sucede y como practica habitualmente el sector privado en una empresa cuando uno quiere tener ganancia, tener una rentabilidad. En el Estado también tenemos que pensar a ver cómo hacemos para mejorar la realidad social, económica, socioeconómica, sociocultural de ese destino turístico, ¿no? Entonces, los pilares que estaban por ahí escritos del modelo de TI, ¿no? Gobernanza, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y personalización de las experiencias, ¿no? Es donde se empiezan a entrelazar y uno puede llevar a cabo. Ahí Gonzalo decía, por ejemplo, que el modelo de TI surge hace 10 años. Bueno, a mí me tocó mi gestión de 8 años en turismo del año 2014. O sea, que la verdad que en el interín surge digamos, la temática de TI y surge también como una herramienta para ordenar esa gestión. Que por otro lado, muchos acceden a esa gestión, en muchos casos, uno no accede ya con el plan abajo del brazo y dice, bueno, yo llego como director, secretario, directora, y voy a aplicar este plan. Porque la verdad, sucede muy poco que los espacios políticos que muchas veces acceden a los poderes municipales, provinciales o nacionales, ya vengan con un claro representante de quién va a conducir el sector y va a ser referente de esa actividad, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría diría que uno llega, sale a la cancha y se encuentra con una realidad y de a poco tiene que ir metiendo mano a esa realidad para ir solucionando esos problemas y en lo posible, en la medida que la coyuntura y que la realidad cotidiana te lo permite, empezar a planificar y llevar a cabo, ¿no?, una idea, ¿no? Así que a mí me gustaría traer algunas experiencias de lo que ha sucedido en Gesell y mostrarles cómo creemos nosotros que los pilares del modelo de TI se fueron entrelazando en esas experiencias prácticas, en esos programas, en esas propuestas turísticas, cómo interpretamos nosotros que se entrelazan cada uno de esos ejes de acción. Bueno, entonces traje 3 o 4 experiencias de lo que nos sucedió en Villa Gesell. Por ejemplo, empezamos como destino de sol y playa, empezamos a pensar, a ver de qué manera, pensando en transformar la realidad y obtener resultados superadores para la comunidad, cómo generar propuestas que nos ayudaran, por ejemplo, a romper la estacionalidad. Entonces, tomamos algunos recursos que ya habían, digamos, plasmados, como por ejemplo algunas fiestas populares, que realmente venían a la deriva o que tenían algunas cuestiones críticas en cuanto a la organización. Empezamos a trabajarla, por eso digo, fíjense que frente a cada propuesta, ahí describí cuáles son los pilares que entiendo que se fueron entrelazando para desarrollar exitosamente estas propuestas. Entonces, aparece el pilar de la gobernanza porque desde el Estado se propuso generar un calendario de eventos de temporada baja, una decisión trabajada con el sector privado y con distintos actores de la comunidad, que esta creo que fue otra novedad y lo tomo como si fuese un eje de innovación. Pensar cómo podíamos utilizar este recurso de las manifestaciones culturales, populares, como atracción turística. Entonces, se generaron nuevas propuestas, porque hasta el momento, hasta el año 2014, Villa Gesell tenía 2 fiestas como Choco Gesell, que ahora en nuestra gestión lo logramos jerarquizar de fiesta provincial a fiesta nacional,
y la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, ahí la segunda placa. Nosotros interpretamos que la política de feriados con fines turísticos, la ley de feriados, genera una oportunidad para crear productos turísticos en cada una de esas fechas y poder tener una motivación de viaje a nuestro destino. Por eso se incorporaron nuevos eventos, como por ejemplo la criolla. Todos estos eventos son fiestas públicas, gratuitas, en donde participa la comunidad como integrante, atractor de esa propuesta. Para ello se convocaba a cada una de los actores, no solamente, por ejemplo, en Villa Gesell no hay ente de turismo, pero sí hay una comisión de turismo donde participan representantes de las cámaras turísticas, pero no otros sectores de la comunidad. Entonces, frente a cada evento que presentamos como novedoso, incorporábamos artesanos, food trucks, instituciones intermedias, no necesariamente vinculadas al turismo, para que participaran en el círculo virtuoso de la actividad turística, para que nutrieran esa propuesta turística. Entonces, por ejemplo, Choco Gesell, que convocaba a reposteros y chocolateros, fueron acompañados por food trucks, por artesanos, una propuesta mucho más integradora, por cerveceros artesanales. Además, miren, en el año 2011, por ejemplo, esta fiesta convocaba en el feriado largo de agosto entre 8.000 y 10.000 visitantes. Nosotros logramos, por lo menos hasta el año 2020-2021, entre 60 y 80.000 visitantes a la fiesta en sí. Ahora, teníamos nuestro método de conteo de ingreso de turistas. La trasladamos de un lugar cerrado hacia un espacio público muy lindo que tiene Villa Gesell, que es el Pinar Fundacional, un bosque. Entonces se generó un producto turístico, una propuesta turística integrando a la comunidad. Por eso inclusión, ¿no? Como el eje de inclusión como un aspecto muy importante. ¿Y eso qué generó? No solamente un producto turístico que el sector pudiera utilizar para promocionar, para atraer a sus turistas, sino que también la participación de sectores de la comunidad que no lo venían haciendo directamente, sí indirecta, porque la llegada del turista genera una derrame de recursos en la comunidad, pero no participaban directamente. De esa manera nutrimos la propuesta, se incorporó a estos sectores y se hizo un evento mucho más fuerte, más atractivo, más participativo y con resultados. Resultados que ni más ni menos tenían la importancia de generarle a sectores de la comunidad que no tenían ingresos durante distintos momentos de la temporada baja, lo pudieran hacer, ¿no? Porque prácticamente con una fiesta popular en los momentos claves de la temporada baja, ni más ni menos podían tal vez vivir ese mes, que de otra manera no lo podían hacer. Entonces, acá tenemos una propuesta turística con estos ejes vinculados a DTI que realmente entendemos que dieron un gran resultado. Pasamos a otra. Una pequeña acción, pero que también tiene que ver, como decía Gonzalo, con herramientas tecnológicas. Antes de venir a la charla le digo, Gonzalo, vos de mi gestión, ¿qué viste que podría llevar y destacarlo, que pueda ser interesante para este congreso? Y le digo, mirá, yo me acuerdo, por ejemplo, hicimos lo de la web, hicimos también los circuitos inteligentes. Él me dice, no, pero no piense solamente en soluciones tecnológicas, porque hay otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí me abrió un poco el espectro y trajimos este caso que les comentaba anteriormente. Pero acá sí tenemos una solución tecnológica, una pavada, la verdad. Si ustedes analizan, o por lo menos hace varios años atrás, cuando uno analizaba las webs oficiales de las oficinas turísticas o de las áreas de turismo de cualquier municipio, uno se encontraba habitualmente con información general sobre cosas para hacer, de pronto, con algunos prestadores, pero muy estática, ¿no? Entonces, si el turista interesado en un destino quería tener más información, supongamos que esa página web le captaba la atención, después tenía que salir de la web y empezar a buscar cuáles eran los servicios para poder llegar a ese destino. Entonces,
Nosotros desarrollamos una web nueva cuando generamos la marca, porque además todo esto inició con una marca nueva que fue Villa Gesell es Querer Volver, que está el loguito allá arriba, también lo hicimos nosotros en el año 2016, todavía se mantiene vigente. Desarrollamos una nueva web en donde, como profesionales, sabiendo que no podíamos ser como ente público una agencia de viajes que pudiera intermediar en esos destinos, sí podíamos vincular de mejor manera al turista con el destino. Entonces, le propusimos al sector privado que en vez de cargarle nosotros la información de su establecimiento, generarle un usuario y una contraseña para que ellos se carguen la información, ¿no? Empezar ahí a participar, a interactuar. Además, darle otras herramientas, como por ejemplo, acá no se ve claramente, pero ese botón azul rectangular que se ve es un link hacia su sitio en Booking. Entonces ellos podían elegir, si trabajaban con Booking, con Despegar, por ejemplo, podían elegir qué motor de reserva, incluso su propia página web, si tenía motor de reserva, poder cargar esos botones. Y de esa forma, tu potencial turista interesado en ese destino no tenía que salir de ese entorno de información para ir a otro, ir a Booking, empezar a buscar servicios en ese destino. Seguramente iba a encontrar servicios en otro destino y perder, ¿no?, esa posibilidad de atención y poder captar a ese turista. Podemos pasar a otro. Bueno, producto de la pandemia, que todos sabemos, ¿no?, lo difícil, tal vez el momento del turismo más grave, ¿no?, de la historia. Bueno, se empezaron a desarrollar distintas otras herramientas, ¿no? En ese momento donde era difícil o no recomendable el trato personal entre anfitriones y turistas, se empezaron a generar otras posibilidades, otras alternativas para que el turista pudiera disfrutar, más allá del sol y playa, otras actividades, ¿no? Está bien, hoy el QR está súper difundido, después de la pandemia, súper difundido. En ese momento, en el año 2020-2021, el QR se empezaba a aprovechar como una herramienta para ayudarnos a salir y que pudiera acompañar como herramienta los servicios turísticos. En ese momento diseñamos, porque entendíamos que Gesell tenía temáticas que se podían agrupar en distintos circuitos, en distintas propuestas, lanzar una alternativa para que el turista pudiera tener una experiencia distinta en un destino de sol y playa. Entonces empezamos a agrupar distintas temáticas que tienen que ver con el turismo cultural, por ejemplo, en este caso, buenas culturas. Desarrollamos lo que le denominamos circuitos turísticos inteligentes. Entonces, y fíjense otra cosa, ante la falta de guías o ante la falta de profesionales en turismo, el código QR de alguna manera nos ayudó a poder guiar, ante la falta de profesionales, a esos turistas que de pronto estaban interesados en conocer otras propuestas de Villa Gesell. Así que se crearon esos circuitos turísticos que la verdad, uno hoy podría decir, bueno, no es algo wow, innovador, pero en ese momento, y sobre todo para comunicar, como les decía al principio, para comunidades que, digamos que le falta mucho más capacitación, más conocimiento profesional en el sector, la verdad que eran saltos, es un salto de calidad bastante, o por lo menos la propuesta mucho más innovadora que hasta lo que se conocía en ese momento. Entonces, la verdad, nos encontrábamos como gobernanza marcando un poco la agenda hacia dónde debería conducir el sector turístico, ¿no? Porque la verdad que eran propuestas, no digo difíciles de rebatir, pero que no tenían, digamos, otras alternativas, ¿no? Eran en ese momento, y creo yo, siguen siendo bastante innovadoras. ¿Podemos pasar a otra? Bueno, en aquel tiempo, ¿no?, 2019-2020, con la pandemia, todos nos preguntábamos cómo hacemos para que venga un turista, ¿no? Y bueno, modestamente creo que Gesell fue uno de los primeros destinos que empezó a pensar. Yo recuerdo algunas charlas con algunos colegas, con algunos funcionarios en ese momento. Me acuerdo con Enrique Meyer, por ejemplo, charlar, le decía aquí que cómo hacemos ahora para que la gente venga. Y charlando, ¿no?, y compartiendo con otros colegas, ¿no?, empezaron a surgir las ideas de generar algunas reglas de seguridad para que esos turistas tengan una propuesta que les dé cierta, valga la redundancia, seguridad al momento de visitar el destino. Bien, me queda poquito tiempo. Entonces creamos
El sello de calidad turística, de calidad sanitaria para actividades turísticas fue una iniciativa realmente impactante para los destinos, seguramente a muchos de los que han trabajado en un destino turístico en el ente público, tal vez les haya pasado algo similar, pero recuerdo la atención que generaba en el privado, la propuesta del Estado para dar una herramienta que lo salvara de esa situación que se veía terrible, era muy importante, era muy participativa. Recuerdo, por ejemplo, porque este sello de calidad estaba respaldado por los manuales de cómo llevar a cabo los servicios, le dábamos capacitación, otra vez, herramientas de vínculo, como por ejemplo un Zoom, ¿no? esas charlas que se hacían de manera online para que la gente pudiera trabajar. Eran Zoom de 300, 400 personas, entre vecinos que como simples anfitriones querían capacitarse, hoteleros que desde Buenos Aires, desde Villa Gesell, muchos propietarios que no viven en el destino, se querían interiorizar de cómo llevar a cabo, cómo obtener este sello de calidad que le daba el municipio y de esa forma poder tener una expectativa y una mirada hacia adelante un poco más positiva. Bueno, acá se cortó un poquito, eran un poco las reflexiones finales, ¿no? Porque de alguna manera el panel habla sobre el turismo 4.0 y el futuro, ¿no? Y básicamente esto, ¿no? Creo que el mensaje tiene que ver con cómo la importancia de la participación de los profesionales en los entes públicos, en el Estado, pero la importancia también de generar que esos profesionales puedan llegar a todos los territorios para poder discutir estas políticas públicas, ¿no? Así que, y acá por último, la importancia digamos, del conocimiento que deben tomar los máximos responsables, tanto en los municipios, en las provincias y a nivel nacional, hoy más que nunca creo que queda plasmado, la importancia de generar, de tratar de alguna manera de que cada vez haya más profesionales, más allá de cumpliendo su función laboral, definiendo esas políticas públicas que necesita el sector. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de ver si hay alguna pregunta, si es que no nos van a decir que no tenemos más tiempo, por ahí alguna reflexión, haciendo un repaso de las 3 disertaciones. Tuvimos el gusto de escuchar la experiencia de un destino a nivel internacional, de un destino urbano con mucho recorrido como es Mar del Plata y de otro destino que tiene otras realidades. Y bueno, un poco pensar que los destinos turísticos inteligentes se presentan como una herramienta, ¿no? Una herramienta que hace uso de la innovación y de la tecnología, como bien nos explicaron, para resaltar, digamos, o para rescatar conceptos que nosotros ya venimos trabajando y que se mencionaron mucho, tanto en el acto de apertura como en estas disertaciones, como son la accesibilidad, la sostenibilidad, la inclusión, pero que bueno, es una herramienta que nuclea y nos permite trabajar, como decía Emiliano, con objetivos y buscando resultados concretos, ¿no? Recordemos que no vamos a ser inteligentes de la noche a la mañana, que es un camino y que todos tenemos la posibilidad de avanzar hacia eso. Hoy dijo Gonzalo que habló en algún momento de los modelos, ¿no? Y bueno, sabemos que esto surge en otros destinos con otras realidades muy diferentes y la importancia, como bien lo destacó, de pensar en nuestras propias realidades, en nuestra adecuación a lo que necesitamos y con nuestro propio estilo, ¿no? Vimos cómo Valeria nos mostró cómo se puede usar la tecnología que está disponible, pero siempre con una coherencia, con ver qué es lo que buscamos y para qué, y la importancia de los profesionales en eso, que fue resaltado también por Emiliano. Entonces, como reflexión final, más allá de que pueda haber alguna pregunta, nosotros acá estamos todos profesionales en turismo, licenciados, técnicos, guías, y se dijo que esto es un trabajo mancomunado, se habló de gobernanza, y habría que pensar, bueno, cada uno tendría que pensar, ¿qué estoy haciendo yo en relación a esto, no? ¿Estoy a la altura
de lo que está pasando, o sea, conozco sobre el tema, veo en mi ámbito de trabajo cuáles son las posibilidades de implementar cuestiones vinculadas con la innovación, no necesariamente tecnológica, pero también tecnológica. Me intereso, me acerco, sé lo que se está haciendo a nivel local y nacional en relación a este tema. Entonces creo que es algo de vanguardia y que todos como profesionales tenemos que estar pendientes de ello, pensar, bueno, ¿qué manejamos? ¿Qué nos falta saber? Y lo que nos falta saber, ir a buscarlo, sea en la universidad, sea en la red iberoamericana, donde sean los libros, sean los medios, pero bueno, no quedarnos tampoco con esta idea de esto es cuestión de los que hacen política pública, esto es cuestión de los decisores, esto es cuestión de los que nos representan en el directorio o como sea. Cada uno desde su lugar puede contribuir, creo yo, a ser más inteligentes como destinos, como instituciones y como empresas, ¿no? Un poco a modo de síntesis.